Matemáticas a tu alcance. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de este su programa Matemáticas a tu alcance. Mi nombre es Abigail Méndez. Y yo soy Abel Eduardo Casco y estamos muy contentos de estar con usted en este su programa Matemáticas a tu alcance. Recordándoles que este programa es auspiciado por TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es de tercer grado y se trata sobre las tablas y gráficos. Así es, Abel, y el día de hoy vamos a estar viendo cómo se ejemplifica una tabla de doble entrada, Abel. Así es, y sin más que decir, vamos a dar inicio con nuestra primera sección, Matemáticas Prácticas. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a su sección Matemáticas Prácticas. Este día les hemos preparado un tema muy interesante, específicamente para nuestros estudiantes, Flavia, de tercer grado. Así es. Y a todos los que están viendo también, ¿verdad? Sí, este tema tiene que ver más que todo con el área de estadística. Cuando nosotros enseñamos tercer grado en estadística, muchas veces tenemos información y nosotros queremos aprender a organizarla de la mejor manera. Entonces yo creo que va a ser bastante interesante la solución de este problema. Bueno, y no solamente para los alumnos de tercer grado, también aquellos que este tema por alguna razón no lo hayan visto, pues va a ser de aprendizaje para ustedes, también para los docentes que están viéndonos, pues si tienen alguna, pues que no sepan este tema, pues va a tener ahí esa oportunidad de aprender más sobre lo que son las tablas en este momento, ¿verdad? Y pues también mencionarles, Flavia, cuéntenos, tenemos como una actividad del departamento. Así es, nosotros pues todos los años siempre estamos trabajando en las Olimpiadas de Matemática y en este caso la Olimpiada Departamental aquí en Francisco Morazán y a nivel de todo el país se va a organizar el 31 de marzo. Y todos los colegios públicos privados están invitados para que puedan asistir. Los profesores les motivamos para que les digan a sus alumnos y los traigan aquí a la Universidad Pedagógica Nacional para el departamento de Francisco Morazán. Y fíjese que el bloque de estadística es un bloque que es muy utilizado en todas esas pruebas que se hacen a nivel de olimpiadas. Entonces creo que es de aprendizaje y esto va a abonar a todos aquellos que les gusta este tema y que también quieren participar en nuestras olimpiadas. Porque también no solamente es para colegios, es para niños de sexto grado. Aquellos que quieran participar y que están en un centro básico y que les gusta las matemáticas y que por acá se han cultivado, pues los invitamos a participar. Así es. Vamos ahora a dar el problema que les traemos este día. Problema. Ricardo y sus compañeros hicieron la investigación sobre el número de las cosas que no tienen dueño encontradas en su grado en febrero, marzo y abril. Y organizaron el resultado en las tablas que a continuación vemos. Las cosas sin dueño en febrero, vemos que lápiz 4, borrador 2, bolígrafo 1, sacapuntas 1, otros 3. Esas son las cantidades encontradas en febrero. En marzo, lápices son 4, borrador 5, bolígrafo 2, sacapuntas 4 y otros 2. Y en abril, lápices son 12, borrador 6, bolígrafo 8, sacapuntas 2 y otros 9. Pues en este problema vemos algunas preguntas. ¿Cómo podemos nosotros responder? Entonces, ¿cuántas cosas sin dueño se encontraron en cada mes? ¿En qué mes se encontraron más cosas sin dueño? ¿Qué cosas se encuentran más en cada mes? Febrero, marzo, abril. ¿Cuántos lápices sin dueño se encontraron durante estos 3 meses? Se pide organizar las 3 tablas en una sola, para que sea más fácil leerla. Y también responder, una vez que está hecha esta tabla, de qué cosa y en qué mes se encontraron 8, qué es la cosa más encontrada en 3 meses y cuántas cosas sin dueños encontraron en total en 3 meses. Espero que todos hayan leído y entendido bien el problema que se les planteó, que en realidad es una situación que se puede plantear en la escuela. A nuestros alumnos nosotros podemos invitarles a que recaben datos e información que tienen sus compañeros y con ello organizar esa información y para eso pues utilizar tablas. Ahí nos dieron muestra de las tablas que podemos nosotros utilizar, pero además queremos trascender y no solo colocarlas en tablas sencillas, sino que llevarlas a una tabla mucho más compleja y para eso pues es que les pedimos que logren interpretar cómo llevar de estas 3 tablas a una sola la información planteada. Así es.
Y observemos que además de la tabla nos piden responder varias preguntas. Cuando nosotros respondemos varias preguntas sobre esa información, estamos interpretando los datos. Entendemos que la información que está presentada la logramos entender. Es por eso que hacemos varias preguntas. Esa interpretación que damos de los datos es bastante importante. Y a los estudiantes tenemos que enseñarles desde niveles bastante bajos cómo poder interpretar la información que se nos presenta en una tabla y también cómo organizar la información en tablas. Eso nos permite entonces tener mayor claridad sobre la información que se tiene, ¿verdad? Y justamente eso es lo que se pretende, ¿verdad? Sí. Que en nuestro currículum básico se introduzca este tipo de temas para ir encaminando a los niños justamente a esa interpretación, no solamente a ordenar y organizar los datos, sino que a interpretarlos, que ellos sepan contesten preguntas puntuales acerca de los datos que han organizado. Y para eso, pues, para ayudarles, como siempre, vamos a dar algunas pistas ahí para que ustedes puedan organizar de una forma adecuada los datos que le hemos dado. Cuando hay algunas tablas de una dimensión del mismo tema, se pueden organizar en la tabla de 2 dimensiones, basándose en los elementos en común que tienen las tablas. A través de las tablas de 2 dimensiones podemos interpretar de una mejor forma los datos y compararlos. Vimos en la presentación anterior que nosotros podemos tener tablas de una dimensión, que es el caso en el que nosotros vemos en el problema. Hay una tabla en la que se está dando un aspecto, o tablas de 2 dimensiones. Y también muchas veces las tablas de 2 dimensiones nos ayudan a condensar más la información y de igual manera interpretarla correctamente. Entonces el objetivo aquí es que quizás nosotros podamos utilizar una tabla de 2 dimensiones para poder trabajar el problema que en algún momento nos presentaron, ¿verdad? Y hacer una especie de tabla resumen, ¿verdad? En la cual vamos a ver cuáles son los elementos en común. Y esos elementos en común, aprovecharlos para no estarlos repitiendo en 3 tablas, sino que dejarlo una vez en una tabla. Y eso pues nos favorece, estamos dando más información en una sola tabla. Entonces, ojalá que esto que les acabamos de decir les sirva para ya ir resolviendo el problema. Y ahora vamos a dar lectura a otra pista. Pasos para hacer tablas de 2 dimensiones. Debemos hacer que cada cosa tenga un total, por lo que se debe considerar una nueva columna o fila. Ordenando 2 puntos de vista, los meses y los tipos de cosas, en la parte de arriba y en la de la izquierda, se puede organizar más información en una tabla. Justamente, ¿verdad? Una de las cosas que podemos aprovechar y es ver que si tenemos tablas individuales, al unir, entonces podemos totalizar los elementos que hay en cada una de las tablas, ¿verdad? Entonces, hacer un solo total. Y ya tenemos que ir viendo pues que en nuestra nueva tabla de doble entrada tendrán que ir totales. Pueden ser totales agregados al final, a mano derecha o abajo, ¿verdad? De la tabla. Esas serían informaciones muy importantes para hacer correctamente el análisis de los datos. Así es. Yo creo que para que podamos estar más claros sería bueno ver una tabla de 2 dimensiones o de doble entrada para que usted tenga más clara la información de cómo podemos construir estas tablas y que a partir de varias tablas que miden los mismos aspectos podemos construir una sola. Entonces a continuación usted podrá ver una tabla de doble entrada y entender mucho más claramente lo que nosotros hemos estado explicando a lo largo de esta sección. Tabla de 2 dimensiones. Podemos observar ahí en la gráfica 3 tablitas que tienen informaciones en común, ¿verdad? Está ambos son de tercer grado, sección A. Bueno, perdón, una es de tercer grado, sección A, la otra de tercer grado, sección B, y la otra de tercer grado, sección C. En las tres, hay varones y niñas. Y hay cantidad de varones y niñas en las 3. Esas informaciones las podemos unir en una sola y aprovechar los elementos en común. En primer lugar podemos ver el sexo, ¿verdad? Que es varones y niñas, que son un elemento en común, y también las secciones A, B y C. Entonces, aprovechar que tenemos información de todas ellas y dejarla en una sola tabla. Agregar también la columna al final, al lado derecho de la información A, B y C, y dar un total. Y al final agregar una fila de la tabla y agregar un total también.
que de esa forma nosotros presentamos de una forma más clara la información de las 3 que teníamos anteriormente. A eso le llamamos tabla de 2 dimensiones o de doble entrada. Una de las ventajas que tiene hacer estas tablas de doble entrada es que la información está más condensada y se puede obtener otra información que anteriormente no había. Cuando tenemos las 3 tablas que estaban por secciones, cada una tenía un dato, por ejemplo, para varones. Pero en la tabla de doble entrada o de 2 dimensiones es posible saber el total de varones en las 3 secciones. Y ese nosotros lo podemos saber cuando tenemos la columna de total a la derecha. Pero también podemos saber cuál es el total de alumnos que hay en una sola sección cuando vemos la columna, la fila total al final, ¿verdad? En la parte inferior de la tabla. Entonces, esta información general se puede obtener ya en las tablas y es importante tener los totales en estas tablas para poder aclararnos más sobre la información que se tiene. Y vale aclarar que también nos sirve para hacer comparaciones, ¿verdad? Más fácil podemos ver y comparar la información de la sección A, la sección B y la sección C y poder dar alguna conclusión sobre los datos que ahí están. Entonces, muy interesante, creo que han quedado bien ilustrados de cómo elaborar tablas de doble entrada o de 2 dimensiones y pues ojalá que todos ya tengan en su casita resuelto el problema y al final del programa vamos a dar cómo va a ser la resolución a lo que nosotros pretendíamos que ustedes hicieran este día. Gracias por habernos acompañado y los vemos más adelante. Ya han sido dadas las herramientas para que usted que esté en casita comience a trabajar. Agarre papel y lápiz para que lleve el ritmo de este programa. A lo largo de él vamos a estar desarrollando el problema planteado. Así es, y no nos cambien, que ya volvemos, vamos a una pequeña pausa comercial. Matemáticas a tu alcance.